Benjamín dice, sí, empecé. Ah, me falta la presentación. Bueno, buenos días. No sé si entró alguien más mientras estaba hablando todas las tonteras. No, creo que somos los que estamos. Ahí ya se ve la presentación. Todo bien, me quieren transferir Bitcoin, subs en Twitch, buscan cualquier cosa los muchachos. Vamos a lo importante que nos reúne hoy, que es la clase, y empezando por repasar los conceptos claves de la clase pasada. ¿Qué vimos la clase pasada? Empezamos viendo en el tema anterior, tema de bases de interconexión, vimos las conexiones fuera de chip, las conexiones off-chip. Vimos que hoy en día se imponen las conexiones seriales, sincrónicas, punto a punto, en detrimento de las conexiones que eran los bases paralelos. Y en general van surgiendo nuevos bases o nuevas versiones de bases existentes con la idea de mantener siempre satisfecha la demanda de cada vez más ancho de banda. Se va aumentando la frecuencia o el ancho de banda en sí de lo que requieren los usuarios y las aplicaciones y los programas. Entonces los bases van mejorando con el tiempo para tratar de también mantener esa demanda y poder proveer ese ancho de banda necesario. Vimos distintas organizaciones jerárquicas de cómo es realmente hoy en día un sistema de entrada-salida. Vimos que se agrupan los dispositivos según su velocidad de transferencia. Vimos lo que es una arquitectura de 3 bases, fue evolucionando a 2 bases, después un bus. La idea es que los componentes y los controladores se van moviendo hacia dentro del chip, en lo que hoy en día se conoce como Ancore, o sea, cosas que están dentro del núcleo, pero no son un núcleo, son otros controladores y otros componentes. Y vemos que las redes de interconexión se van moviendo, y lo que antes eran unas conexiones externas, ahora son conexiones internas dentro del chip. Entonces eso se pasa de los chipsets que estaban en la motherboard, los conjuntos de chips que estaban en la motherboard, se pasó a todo un system on a chip. O sea, se pasó de tener varios chips fuera eh, en una motherboard a tener varios componentes dentro de un mismo chip como un system on a chip. Vimos también, les mostré ejemplos de esas conexiones dentro del chip que no son seriales como las que están afuera, sino son paralelas, no son punto a punto, suelen ser todos contra todos, porque los objetivos son diferentes. El objetivo es tener acá una muy baja latencia, poder hacer muy rápido las conexiones, y no hay problemas de costo, no hay tantos problemas de delay, no hay tantos problemas de retardo. Sí hay una cuestión de que la mayoría de las conexiones on chips suelen ser propietarias, no hay estándares actualmente. Y vimos ejemplos de Infinity Bus, los ejemplos de ARM, con AMBA, etc. Terminamos el tema anterior viendo que es importante considerar el sistema como un conjunto completo. Es importante que el sistema valide ciertos requerimientos mínimos que se puede pedir por las aplicaciones o por los usuarios, y es importante detectar los posibles cuellos de botella, porque no es necesariamente importante mejorar un aspecto del sistema, sino o sea, se puede mejorar algo, pero la ley de Amdahl, no sé si ustedes se acuerdan, va a ver que si mejoramos un aspecto sin mejorar todos los demás, a la larga no vamos a obtener necesariamente la aceleración deseada. Entonces hay que ver dónde está el cuello de botella y enfocarse en tener algo balanceado. Después empezamos a ver por lo menos un repaso de este tema de diseño para bajo consumo de energía, y vimos lo que es repaso de conceptos básicos, vimos la ecuación de consumo dinámico, y empezamos a ver algunas técnicas de reducción del consumo, en los cuales vimos cómo mejorando el proceso de fabricación podemos disminuir la capacitancia en general de esa ecuación, pero nos aumenta las corrientes de pérdida. Y
entonces vimos que una técnica es hacer que también no todos los dispositivos necesitan el mismo proceso de fabricación. Entonces una técnica podría ser adaptar el proceso al producto, en el sentido de que veamos que diferentes chips o diferentes partes del mismo chip tengan distintos procesos de fabricación y de esa manera puedan tener distintos, no solo eh, distintos nodos de distintos procesos de fabricación, que no solo les va a permitir ahorrar en costo, sino que les va a permitir también ahorrar en tensiones, en frecuencias, y va a permitir ahorrar en consumo de energía. ¿Está? Entonces, distintos productos, distintos chips pueden tener en distintas consumos de energía según lo que se esté buscando que se resuelva, según el problema que se busca resolver. ¿Preguntas, dudas con respecto a la clase pasada? ¿Entendieron todo? O en realidad después vemos más adelante cuando llegue el práctico, que se me hace que es la postura que están tomando últimamente. Claro, sigamos por el momento y después vemos, como dice Matías. Bueno, yo les había contado un poquito, les había hecho un mini adelanto de esta diapositiva, que dice con la mejora del proceso de fabricación. Y es algo que nosotros habíamos visto ya anteriormente, también una especie de repaso, que a medida que vamos mejorando el proceso de fabricación, se va reduciendo el área en la cual se puede hacer un mismo chip. Entonces ahí ustedes tienen un dibujito eh, en los cuales tienen inicialmente un chip que está en una tecnología de 45 nanómetros y ocupa aproximadamente 100 milímetros cuadrados de área. Y a medida que se va cambiando, eso se va reduciendo, se va mejorando el proceso de fabricación, vemos que hay una reducción en el área y lo importante que habíamos visto es que esta reducción en el área nos permitía eventualmente reducir el costo, porque cuanto más chico sea el chip, el área, el tamaño del chip influye directamente en el costo. ¿Se acuerdan más o menos de eso? Entonces, y también vimos recién en la clase pasada que no solamente reducimos el costo, sino que nos permite reducir el consumo de energía. Sin embargo, yo acá les voy a cambiar un poquito el enfoque en las próximas diapositivas. Y lo que les quiero mostrar es que el hecho de reducir el área también permite poner el doble, o sea, permite poner en la misma área, permite poner el doble de circuito, permite poner dos chips y de esa manera reducir el consumo. Entonces ustedes me dicen, ¿cómo puede ser que yo ponga cosas use el mismo tamaño y esté reduciendo consumo igual? Y la clave es, que es una de las cosas importantes del tema, cómo podemos reducir el consumo de energía mediante paralelismo. Y la idea es partimos de un bloque lógico que haga cualquier función. Imagínense un procesador, imagínense cualquier cosa de esta, que tiene una frecuencia dada, pongamos nominalmente 1, una tensión dada, realiza una determinada tarea con una productividad dada, 1, consume una determinada cantidad de energía, tiene una determinada área y tiene una determinada, lo que es ahí puesto, una power density, una densidad de energía, que es simplemente cuánto es el consumo de energía dividido en el área. Todos esos son valores nominales, todos esos son 1 para que se hagan ustedes una idea de lo que queremos hacer. La idea es reemplazar ese bloque lógico que hace una tarea, reemplazarlo por dos bloques lógicos que sean más pequeños y que hagan media tarea cada uno. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, cada uno hace, digamos,
es decir, ustedes supongamos que tienen un práctico que quieren hacer, y en vez de decir, che, hago yo todo el práctico, Gonzalo y Rosario suelen juntarse, entonces en vez de hacer el práctico cada uno, hacen, se juntan los dos, hacen la mitad del trabajo cada uno, entonces hacen la mitad del esfuerzo cada uno. Y en total, al final de cuentas, tienen el mismo práctico resuelto. Entonces la idea es que con este ejemplo de los dos estudiantes o de los dos bloques lógicos, la idea es que acá cada bloque hace la mitad de la tarea. Entonces, si hace la mitad de la tarea en la misma unidad de tiempo, porque nosotros queremos tener siempre la misma unidad de tiempo y queremos mantener la productividad, fíjense que acá en el ejemplo la productividad sigue siendo 1, lo que podemos hacer es que cada bloque lógico tenga una frecuencia que sea la mitad. Entonces, si cada bloque lógico va a tener una frecuencia de la mitad, nosotros también podríamos hacer que la tensión sea la mitad. ¿Por qué? Porque hay una relación, no sé si se acuerdan, que era más o menos lineal entre la frecuencia y la tensión. Si nosotros disminuimos la frecuencia, podríamos disminuir la tensión de alimentación. Entonces, al disminuir la frecuencia, disminuir la tensión, eso nos produce, eh, bueno, fíjense, además también duplicamos el área, porque antes teníamos un bloque lógico, ahora tenemos dos bloques lógicos, entonces son una duplicación del área, pero como reducimos la frecuencia y reducimos la tensión, nos permite una redacción de el consumo de energía a la cuarta parte. Y la pregunta que yo les hago es, ¿alguno se da cuenta de por qué a la cuarta parte? Porque si a la larga la frecuencia es la mitad, la tensión es la mitad, pero el área es el doble, ¿no debería ser el mismo consumo? Ah, Rosalba está atenta y Gonzalo también. Parece que no se han dividido a medias las cosas esta vez. Dice porque en la ecuación de energía, de consumo de energía, la tensión era al cuadrado, estaba la variable de la tensión al cuadrado. Entonces, si duplican el área, ponen la frecuencia a la mitad, pero tienen la tensión elevada, la reducción de la tensión a la mitad, pero elevada al cuadrado, entonces cuando multiplican todo eso les queda el consumo de energía a la cuarta parte. Entonces, esto es parte de la gracia de, fíjense cómo podemos tener paralelismo, en el sentido de duplicar bloques lógicos, y de esa manera duplicamos área, mantenemos productividad y bajamos el consumo de energía. ¿Lo ven? Es un concepto que, eh, por más que le suene obvio ahora, fue muy novedoso en su momento, estamos hablando hace 10, 15 años, cuando a alguien se le ocurrió, cómo hacer para, duplicando el área, duplicando la cantidad de transistores, poder mantener productividad y reducir el consumo de energía, ¿no? En general, se utiliza, se empezó a usar bastante. Y una de las cosas donde se empezó a usar bastante es en sistemas embebidos, en sistemas pequeños que estaban muy orientados a buscar bajo consumo. Entonces, de ahí empezó, digamos, cómo podemos hacer para buscar bajo consumo y, por supuesto, no perder la productividad. Entonces, se buscaban cosas como en sistemas de audio, por ejemplo, era directamente en vez de tener un procesador que procese todo el audio, se decía, se pone dos procesadores más chicos y que cada uno procese un canal en un sistema estéreo. Entonces se reemplazaba un procesador de audio por dos procesadores más chiquitos en los cuales uno procesaba lo que iba por un sistema estéreo por el canal izquierdo y el otro por el canal derecho, ¿no? O también se decía, en vez de tener un procesador encargado de que haga todas las tareas, se ponía un procesador encargado de procesar el audio y otro encargado de procesar video.
Y así es como surgieron los primeros iPod. ¿Se acuerdan los iPod, los reproductores de MP3 que tenían, que reproducían MP4 también? Estamos hablando de reproductores de MP3, de MP4. Ustedes deben haber sido jóvenes o adolescentes con esas cosas. Fueron de los primeros donde se empezó eh, a gestar, digamos, esta idea de reducir el consumo de energía mediante paralelismo. Y tenían procesadores más chiquititos, más simples y tenían más procesadores. Después también, ya cuando estaba la idea en el aire, en el ambiente, en la industria flotando, a alguien se le ocurrió y dice, bueno, pero ¿qué pasa si ahora en vez de duplicar el área para mantener la productividad y reducir el consumo, qué pasa si con la misma técnica no puedo duplicar el área, mantener el consumo? ¿Qué pasa si yo duplico el área, mantengo el consumo? ¿Qué pasa con la productividad? ¿Puedo duplicar la productividad? Y así es como alguien trató de pasar lo que se ve en ese dibujo que ustedes están viendo en pantalla, lo cual es decir, ¿qué pasa si tengo un núcleo con una tensión, una frecuencia, una área, un consumo de energía y una performance determinada? ¿Qué pasa si paso a dos núcleos en los cuales pueda tener una reducción en la tensión, una reducción en la frecuencia, una duplicación del área, mantener el consumo de energía? La idea es mantener fijo el consumo de energía. ¿Y qué pasa con la performance? Y vieron que se puede no duplicar la performance, pero aumentar por lo menos la performance bajo la misma premisa. ¿Cómo podemos hacer de duplicando área, eh, reducir el consumo y en este caso, por un lado, o si no, mantener el consumo y mejorar la performance? Nótese primero que la reducción de performance no es del doble en este caso. Así como el otro podríamos reducir más simplemente a la cuarta parte el consumo de energía, acá se aumenta la performance, pero no al doble. Porque ya depende de un montón de otras cosas, depende de que los programas puedan hacer uso de los múltiples núcleos. Y eso lo vamos a ver en el tema siguiente. Pero lo importante es que se empezó y es cuando empezó la tercera P de consumo de energía, la tercera P de diseño, a empezar a ver qué es lo que me conviene. Hasta cuándo me conviene mantener performance, hasta cuándo me conviene aumentar área, hasta cuándo me conviene mantener performance. Entonces es performance, power, eh, price, con la idea de las tres P para ver distintas variantes. Fíjense que en la diapositiva anterior les mostraba cómo manteniendo como era productividad, podría reducir el consumo, y acá es manteniendo consumo, puedo aumentar performance. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entiende todo lo que estoy diciendo? ¿O se durmieron? Vamos bien. Entonces, uno de los primeros procesadores que empezó a explotar esta técnica fue el procesador Cell. O sea, antes de eso, digamos, esta diapositiva de pasar de un núcleo a dos núcleos es la que a la larga terminó imponiéndose y cambió un poco la manera de diseñar los procesadores de lo que es alta performance, y por eso hoy en día todos tenemos, inclusive todos, no sé si Gonzalo que siempre se queja de su máquina, pero todos tenemos procesador, o Gonzalo si se queja de su máquina debe tener un teléfono también que tenga varios núcleos, pero la idea es que el hecho de tener varios núcleos y poder aumentar la performance de esta manera fue la que se impuso totalmente. Entonces, por un lado se aumenta la performance y por otro lado se busca con la misma ecuación o jugando con la misma idea reducir también el consumo.
¿Estamos? Ahora, uno de los primeros que hizo esto fue un procesador que se denomina procesador Cell, que es un procesador que ya prácticamente no existe, pero fue bastante importante en su momento y es bastante conocido y popular, que es la historia, digamos, de arquitectura de computadoras, porque fue uno de los primeros en que tuvo varias técnicas y fue innovador en muchos aspectos, y después todos los demás empezaron a copiarlo. Este procesador Cell fue un procesador de la PlayStation 3. Capaz que alguno por ese lado le suene, digamos. No fue un procesador necesariamente de Intel, ni de AMD, ni de ninguno de los muchachos populares conocidos, sino que se juntaron en esa época IBM, Sony, Toshiba, y hicieron un procesador que fue para pensado para consolas de videojuegos. Lo cual era ya una cosa de decir, bueno, no es tan importante. Y por más que no prosperó la idea en la Play 3, por ejemplo, eh, por un montón de otras cuestiones, las técnicas y las ideas del procesador después fueron incorporadas por todos los demás grandes jugadores de la industria y hoy en día todos lo consideran al procesador ese como el abuelo y el precursor de muchas de las técnicas que se usan hoy en día. Para hacerlo muy breve la historia, ese procesador tenía, o sea, en realidad no era que tenía un solo procesador, sino que tenía 8 procesadores en paralelo, más un procesador adicional encargado de controlar a los otros 8. Tenía 8 unidades de procesamiento específico que se encargaban de manejar todos los gráficos de la Play 3. Cada uno de esos procesadores, esos chiquitos, tenía su propio caché L1, tenía un caché de nivel 2 compartido, y cada uno de esos procesadores podía emitir 2 instrucciones por ciclo y tenía 7 unidades de ejecución. O sea que hoy en día ustedes ya más o menos tienen que tener idea de lo que les estoy contando, pero en esa época era bastante novedoso. Me pregunta Gonzalo en el chat si por eso dicen que disipaba tanto calor. No sé si disipaba tanto calor, no sé si fue la temperatura uno de los problemas que tuvo este procesador y esta consola. Creo que tenía otros problemas, pero bueno, puede ser esa y yo no me enteré de. Y había otras consolas también que se quejaban más de problemas de temperatura. Pero capaz que sea, la verdad no me acuerdo. Este al revés creo que estaba bastante bien, pero la verdad que no me acuerdo de ese problema. Eh, y como les dije, o sea, este tipo de diseño, o sea, con varios núcleos en paralelo y varias cuestiones, o sea, de multicore, digamos, de lo que hoy en día conocemos como multicore, es el más común, digamos. Y lo que tenía también, bueno, lo que tenía también este procesador, la tabla espantosa que está ahí, que fue uno de los que se le ocurrió, dicen, che, podemos, cada uno de esos 8 procesadores, de esos 8 procesadores, ¿cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo cómo era la unidad, pero esas unidades de procesamiento que tenían, esos 8 núcleos que tenía, lo que tenía era que se podía hacer que se les varíe la frecuencia de trabajo y que les varíe la tensión de alimentación. Entonces, venían con unas tablas, una tabla más o menos como esa que les muestro en pantalla yo, en las cuales era una tabla en la cual se veía en el eje de abajo la frecuencia de trabajo provista a la que podía trabajar el procesador y la tensión de alimentación. Y tenía varios modos de trabajo que estaban dados por esta tabla, en los cuales se especificaba, por ejemplo, si ustedes querían trabajar a una frecuencia de 4 GHz, podían elegir una determinada tensión de alimentación y con esa tensión de alimentación iba a trabajar el micro a una determinada temperatura y iba a tener un determinado consumo de energía. Entonces se les proporcionaba a los programadores, decían, bueno,
ustedes pueden de alguna manera, según la tarea que ustedes quieren realizar, ir viendo en qué modo de trabajo lo quieren trabajar a cada una de estas unidades de procesamiento. Entonces, si ustedes requieren una mayor frecuencia, van a necesitar una mayor tensión y van a consumir obviamente una mayor cantidad de energía. Y si ustedes a veces no están usando todos los núcleos y todo lo demás, pueden pasar a un modo bajo consumo, en los cuales reducen la frecuencia, reducen la tensión y reducen el consumo de energía. ¿Se entiende más o menos la idea de estos modos de funcionamiento con esta tabla? Y por supuesto había combinaciones que no estaban permitidas. Fíjense que son toda esta zona gris acá, que decían si ustedes quieren trabajar a 4.6 GB con una tensión de 0,9 voltios, el micro no va a funcionar. Eso está claro, o sea, esto no se puede. Entonces todas estas otras combinaciones son donde ustedes se pueden ir moviendo e ir eligiendo qué es lo que sea más conveniente. Entonces, por ejemplo, de la tabla anterior, uno puede ver que si uno baja la frecuencia manteniendo la tensión, se reduce el consumo de energía. Entonces, muestro que, por ejemplo, teniendo 1.2 voltios de tensión, entonces supongamos que estamos trabajando a 4 GHz. Entonces, tenemos un consumo de energía de 6 vatios. Pero si empezamos a reducir y vamos a 3 GHz, vemos, y con la misma tensión, vemos que tenemos menor consumo de energía. Y si nos vamos a 2 GHz, tenemos menor consumo de energía, lo cual es coherente con las ecuaciones que venimos trabajando. Sin embargo, si nosotros bajamos la frecuencia, lo que estamos haciendo es que una tarea demore más tiempo en completarse. Entonces no es necesariamente ideal bajar la frecuencia. El chiste acá, o la clave, pasa por bajar frecuencia, bajar tensión, pero duplicar los trabajadores. Y de esa manera la performance no se vea afectada. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un procesador, si tenemos un procesador que realizaba una tarea que trabajaba a 4,4 GHz y tenía una tensión de 1.2 voltios, consume 7 vatios. Entonces vamos a la tabla y vemos que si teníamos un procesador trabajando a 4.4 GHz con una tensión de 1.2 voltios, estamos ubicados en este modo de trabajo y el procesador en ese modo de trabajo consume 7 vatios de energía. ¿Siguen hasta aquí? Entonces, vemos también en la tabla que hay un procesador que trabajando a 2,2 GHz y 0,9 voltios consume 1 vatio. Entonces, de vuelta vamos a la tableta de atrás. Un procesador trabajando a 2,2 GHz con una tensión de 0,9 voltios, estamos en este modo de trabajo, consume 1 vatio. Entonces, la gracia, o sea, si le bajamos la frecuencia, sabemos que estamos perdiendo performance. Pero si pudiésemos cambiar al primer procesador por dos de los segundos procesadores, o sea, podríamos hacer que la tarea se divida, en vez de hacerla en un procesador de arriba, hacerla en dos procesadores como el de abajo, entonces vamos a tener la misma performance y vamos a pasar a que el consumo baje de 7 vatios a 2 vatios, porque vamos a tener dos de estos trabajando. ¿Se ve? Y de esa manera mantenemos la performance, bajamos el consumo, pero siempre y cuando podamos hacer que la tarea se haga, en vez de hacerse en un procesador, se haga en dos procesadores. ¿Se entiende la noción y cómo sería la gracia de trabajar con múltiples núcleos? Y esa fue una de las que yo conozco, por lo menos tengo entendido, una de las principales
falencias de este procesador, que andaba muy bien, pero era muy difícil de programar. O sea, los que escribían, los diseñadores de videojuegos, cuando hacían una idea de juego, lo hacían para otras cosas, era muy difícil adaptarlo para la consola, porque tenían que cambiar, tenían que reescribir cosas, y si lo hacían así nomás, no aprovechaban las ventajas de la consola, y para aprovechar las ventajas de la consola, tenían que cambiar el código, y ya empezaba a los programadores a hacer agua, y era una cuestión de software, y costaba reescribir los códigos para aprovechar las ventajas que tenía la consola. ¿Se entiende más o menos la problemática, las ventajas que tiene esto y las cosas? Me plantea Enzo en el chat, me dice, ¿puede ser que era difícil portar un juego también a PC por ser diferentes ISA? Sí, por supuesto. O sea, y una vez que alguien lo hacía para la Play 3, alguien me decía, che, bueno, ahora hacerlo para PC. Y el tipo decía, no, deja, espérame un cacho, ya renego tanto para esto y tengo que cambiar un montón de cosas. Entonces, no, muchas veces no lo hacían. O demoraban, o al revés, o sea, si lo hacían para PC, no lo hacían para Play 3, etcétera, etcétera. Era realmente todo un tema, digamos. Gonzalo dice que el GTA 4 todavía funciona mal. Pero bueno, lo importante ahora que yo quiero es, ¿se entiende cuál es la idea de los modos estos de trabajo y de cómo se podría dividir una tarea para tratar de hacerla en más núcleos y de esa manera eh, consumir menos energía, manteniendo performance? Bueno, por supuesto, la idea, ya les dije que en general en ese procesador no funcionó por unas cuestiones, pero la idea dijeron, che, pero la idea sí es buena. Ahora, ¿cuál es el problema de la idea? El problema de la idea era que les presentaba las tablas y les decían, vayan ustedes, vean, analicen la tabla y vean realmente en qué modo de trabajo les conviene funcionar. Y alguien se le ocurrió y dijo, pero escúchame, ¿por qué lo tengo que hacer yo a eso? ¿No sería que eso se haga automático? ¿No sería mejor que eso se haga solo? ¿Que eso se haga automáticamente? Para que directamente no tener que estar, que el programador tenga que estar eligiendo qué modo de trabajo, sino que el procesador solo elija su modo de trabajo. Y Eureka, la idea efectivamente funcionó. La idea es que tratar de hacerlo automáticamente, y es lo que se conoce como escalado dinámico de frecuencia. Pero también recibe otros nombres, y según la este, empresa que lo hace o quien se le ocurre. eh, bueno, el escalado dinámico de frecuencia en inglés es Dynamic Frequency Scaling, que es DFS. También se lo conoce como Dynamic Overclocking o Turbo Boost. Capaz que ya son nombres que quizá a algunos les suena. La idea es sencilla. La idea es ver de que si hay una aplicación que requiere mayor performance, por algún motivo, en algún momento dicen, che, necesitamos mayor performance, entonces aumentarle la frecuencia al procesador para que en ese momento la aplicación pueda cumplir con esos requerimientos de mayor performance y eventualmente aumente el consumo en ese momento. Pero cuando no requiera la performance, entonces disminuirle la frecuencia para de esa manera reducir así el consumo de energía. Entonces, así es como desde hace más o menos 10 años los procesadores ya no tienen una frecuencia de trabajo, sino que vienen con varias frecuencias de trabajo. Lo que tienen es una frecuencia base y una frecuencia máxima. Y lo que tienen es ciertos escalones entre esa frecuencia base y la frecuencia máxima, de los cuales se va moviendo y va cambiando solito cuál es su frecuencia de trabajo en determinados momentos. ¿Estamos? Siempre en pasos escalonados, no es una cuestión continua. O sea, no es que supongamos que tengo una frecuencia base de 3 GHz
una frecuencia máxima de 4 GHz, no es que puede tomar cualquier valor entre 3 y 4, sino que dicen, qué sé yo, tiene 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 y 4. Y va cambiando entre esas 5 frecuencias posibles. ¿Estamos? ¿Habían escuchado alguna vez el término? ¿Lo habían visto? Gonzalo dice que ya esta idea sí la había visto. Y que algo de esto había preguntado el otro día exactamente. Creo que era Boy Rosalba, que le había dicho que le había roto el esquema cuando digo que los micros ya no tienen una sola frecuencia. Enzo dice que el Turbo Boost también lo había visto. El Turbo Boost es de Intel. Es, es el nombre comercial que le dio Intel a esta técnica. Entonces están los loguitos que ustedes están pegados, dice Intel Inside con Turbo Boost, por ejemplo. Pero en realidad muchos otros micros tienen, o sea, los celulares también. Los celulares tienen esas cosas. Antes, por ejemplo, estaba con el botón turbo, como dice Gonzalo en el chat, claro, tenía el botón turbo que uno mejoraba así la frecuencia. La idea es que después se lo hace automático. Entonces veamos un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de cómo es el escalado dinámico de frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos dos frecuencias, una frecuencia 1 y una frecuencia 2, en la cual la frecuencia 1 es mayor que la frecuencia 2. Entonces, tenemos acá una gráfica de lo que es consumo de energía, y esto es en función del tiempo, y vemos que si trabajamos a la frecuencia 1, la tarea demora este tiempo en realizarse, pero por cómo va ejecutándose la tarea, va consumiendo una determinada cantidad de energía, y si nosotros tuviésemos una, una limitación de límite, digamos, de cuánto consumo de energía puede ocurrir, vemos que en algún momento pasa que nos pasamos de ese consumo de energía permitido porque necesita mucho más performance en este momento, la tarea necesita más, por algún motivo, más consumo de energía, y a la larga superamos ese límite, pero terminamos en hacerlo en este tiempo. No sé si se entiende un poco el gráfico. Si nosotros no quisiéramos superar ese límite, lo que podemos hacer es bajar la frecuencia. Cuando bajamos la frecuencia, fíjense, nos mantenemos siempre por debajo del límite pero pasa que la tarea demora más tiempo en realizarse. Entonces, fíjense, están hechas las líneas punteadas estas como para ir viendo de este punto pasa a ser acá, este punto pasa a ser acá, este punto pasa a ser acá, este pico lo pasamos a tener acá. Se ve que más o menos tiene el mismo perfil de consumo de energía, pero más estirado, más que se demora más tiempo. Lo importante es que nunca superamos este límite. Entonces, la ventaja de trabajar con menos frecuencia es que no superamos el límite. La desventaja de trabajar con más frecuencia es que tenemos un menor tiempo total, mejor, o sea, mejor performance. Entonces, la idea del escalado dinámico es mezclemos los dos. Mezclemos, por ejemplo, acá es mientras no superemos el límite, trabajemos con la frecuencia más alta. Cuando encontremos el punto en el cual estemos por superar ese límite, bajemos la frecuencia, de esa manera no superamos el límite, y cuando podamos volver a trabajar en este punto, volvemos a aumentar una frecuencia total, sabemos que no vamos a superar el límite. ¿Se ve? Entonces, ¿qué es lo que ganamos? Con este escalado dinámico no superamos nunca el límite de energía, de consumo de energía. Estamos siempre por debajo y obtenemos una mejor performance que en el caso de tener solamente la frecuencia baja, y una performance un poco peor que la de tener siempre la frecuencia más alta, pero sin superar el límite. ¿Se entiende?
Me pregunta Gonzalo si el botón turbo era marketing. Y ese botón turbo que tienen las PCs nunca se va a saber bien si realmente funcionaba o no. Es un misterio de la tecnología. Y me dice Rosalba que si yo no mencionaba las líneas punteadas no se las veía. ¿En el PDF se ven bien las líneas punteadas con la pantalla? Por las dudas. Entonces se entiende esta idea de el escalado dinámico permite lo que hacía el procesador Cell a mano, lo que les pedía a los programadores que lo hagan a mano, hacerlo automáticamente. Y vemos que permite o no superar límites de consumo de energía, disminución de la frecuencia, o al revés, tratar de disminuir a lo máximo que se puede el consumo, eh, trabajando siempre con frecuencias bajas, excepto cuando haya que hacer alguna tarea y en ese momento subirles la frecuencia. Cualquiera sea la estrategia, funcionan, digamos, pero va a depender cuál sea el límite que se pongan los diseñadores. En el caso de los celulares, por ejemplo, ese consumo de energía es lo más bajo posible. Entonces se busca que los procesadores estén trabajando siempre en una baja frecuencia, porque normalmente no están haciendo nada en los procesadores de los celulares, y que cuando el usuario esté haciendo algo, en ese momento se busca ir aumentando la frecuencia según los requerimientos. Ahora, más o menos cuando estaban surgiendo todas estas ideas del escalado dinámico de frecuencia, había otra gente que estaba haciendo otros tipos de estudios en los cuales lo que se ve acá, por ejemplo, es una gráfica con un análisis de caminos críticos. ¿Y qué es lo que intenta mostrar ese dibujito que también fue, que se los muestro con la idea de que ustedes vean las cosas curiosas que piensa la gente y los impactos que tiene después esas investigaciones? Lo que se muestra acá es más o menos, eh, lo que muestra este gráfico es cuántos caminos críticos hay en un procesador. ¿Qué quiero decir por caminos críticos? ¿Se acuerdan? Los caminos críticos eran los que me determinaban la frecuencia máxima a la que podía trabajar el procesador. Los caminos críticos eran los que me determinaban la duración de las etapas más lentas en un procesador. Entonces acá hay gente que se puso a ver realmente en un micro cuántos caminos de los que tienen las señales son críticos y cuántos no son críticos. Entonces nosotros tenemos los caminos críticos en general están acá, lo que vendría a ser en el cero, y lo que se busca graficar acá es cuánta diferencia hay entre un camino no crítico y un camino crítico. ¿Me explico? O sea, cuánto es el camino crítico está en cero y después si yo tengo otro camino que no es tan crítico, entonces, bueno, a ver, ¿cuánta diferencia tiene con el camino crítico? Y bueno, supongamos que es 20 picos segundos más lento. Bien, lo vamos a poner acá. Lo vamos a contar en esta columna. No, es mucho menos crítico y tiene 100 picos segundos más lento, entonces lo vamos a poner en esta columna. Y en el eje de las I van contando cuántos de esos tienen, digamos, cuántos caminos, cuál es la cantidad de caminos no críticos o cuántos caminos, digamos, cuáles están más lejos del camino crítico. No sé si más o menos se entiende la idea del gráfico, ¿no? O sea, cuántos caminos hay en un micro que no son críticos. Y lo que se ve, lo que a alguien que se le ocurrió hacer esa cosa que es totalmente insólita, lo que dijo es, chepe, mira vos que en realidad el camino crítico me determina la frecuencia máxima a la que puede trabajar un procesador, pero la mayoría de los caminos no son críticos. O sea, un procesador está lleno de un montón de caminos por acá, en los cuales realmente no son críticos. O sea, está bien, este nos determina la frecuencia, porque este es el más importante. O sea, si yo no lo cumplo el procesador empieza a funcionar mal. Eso está claro, o deberían estar claro para ustedes. Pero el chiste es, todos estos muchachos que están acá,
son un montón y realmente no les importa trabajar a la máxima frecuencia o con los menores retardos. Ellos podrían trabajar más lentamente. ¿Se entiende qué es lo que se descubrió de casualidad? O bueno, no sé si de casualidad o no, pero a través de este análisis, que hay un montón de caminos o de rutas, digamos, de partes del mismo procesador que no son críticas. Donde etapas en las cuales dicen, sí, yo podría demorar menos. O sea, yo no tengo él está apurado, me parece bien, cumplamos con los requisitos de él, pero a mí la verdad que yo estoy más tranqui. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, ven que ese gráfico muestra cuántos caminos existen en un procesador en función de su retardo, su retraso con respecto al camino crítico. Y lo que implica es que no todas las partes del procesador tienen que trabajar a la misma frecuencia. Entonces de ahí se deriva otra técnica que se conoce como el escalado dinámico de tensión. ¿Y qué es lo que pasa? Manejan además en un procesador hoy en día no solamente tienen varias frecuencias y múltiples frecuencias que las van escalando dinámicamente un procesador, sino que también tienen múltiples niveles de tensión. Y lo que tienen son planos diferentes de, de distintas tensiones y las distintas partes del procesador se conectan a diferentes niveles de tensión. Entonces hay bloques lógicos, como se muestran acá, que llamémosle lentos, a los cuales se conectan a una tensión más baja. Y de esa manera estos funcionan a una frecuencia más baja. Y otras partes en las cuales se conectan a tensiones más altas y pueden trabajar con frecuencias más altas. ¿Estamos? Y eventualmente eh, lo que se puede hacer es que una misma no solamente tener varias partes y que haya varios distintos bloques lógicos que se conecten a distintos planos, sino que eventualmente haya también eh, un mismo bloque pueda elegir cuál va a ser la tensión que requiera en cada momento. Entonces, primero se empezó con estos múltiples niveles de tensión, los bloques estaban fijos, cada uno tenía sus frecuencias, y después, de esa manera, digamos, las porciones del procesador que estaban fuera del camino crítico recibían menos tensión, menos frecuencia, trabajaban igual bien, pero consumían menos energía. Y lo que después se pensó lo mismo que se pensó cuando se buscó el escalado dinámico, decir, che, pero ¿por qué lo hacemos fijo? Lo hagamos que sea dinámico, que cada bloque elija en base a sus necesidades cuál es la atención que requiere en cada momento y de esa manera cuál es la frecuencia que requiere en cada momento. Total, ya tenemos en los procesadores estos múltiples planos de tensión, entonces ya existían las distintas niveles de tensión en los micros. Entonces, se hizo que se agregó lo que se conoce como el Dynamic Voltage Scaling, o sea, el escalado dinámico de tensión. Y en general, este escalado dinámico de tensión va junto con el escalado dinámico de frecuencia, entonces se lo conoce como directamente DVFS, que es Dynamic Voltage and Frequency Scaling. Son dos técnicas que nacieron separadas, eh, por dos caminos distintos, pero después terminaron uniéndose y van siempre juntas. Preguntas, porque después pasamos a otra cosita más. ¿Se entiende lo que es el escalado dinámico en frecuencia y en tensión?
Los demás, Gonzalo Rosado dice que sí, los demás ¿qué opinan? Matienzo seguramente va a pedir un recreo. Podemos hacer un recreo o ver un par de diapositivas más. Gonzalo va a decir diapositivas más, Matienzo va a decir recreo, y va a ser los dos Santiago lo que van a definir qué es lo que hacemos. Sigamos un poquito más. ¿Rosalba tiene café o no tiene café? Rosalba está para seguir. Matienzo te dejaron sol, te abandonaron. Sigamos un poquitito más. Un par de diapositivas más. Total, hemos empezado un poco más tarde con la charla inicial. Si me dicen que entienden las técnicas de escalado dinámico de frecuencia y tensión, les voy a contar otras técnicas, otras dos técnicas por lo menos, que se conocen como técnicas de gating. ¿Qué son las técnicas de gating? Una de ellas la primera es power gating, como dice ahí. Y la idea consiste en agregar transistores que actúen como llaves, que son estos transistores de arriba, digamos, que directamente me permitan cortarle la alimentación a algunos bloques lógicos. Entonces yo voy a decir, che, yo tengo acá un bloque lógico que hace una determinada función. Ese bloque lógico está alimentado con una tensión de alimentación, se recibe un VDD. Si yo le pudiera controlar de alguna manera si recibe o no recibe esa tensión, yo lo que podría hacer es, cuando no lo esté usando el bloque lógico, le quito la alimentación y lo apago. Y de esa manera, el bloque, que es usualmente combinacional, no recibe alimentación y por ende no consume energía. Porque si a la tensión de la alimentación la bajan a cero, el consumo dinámico se hace todo cero. ¿Tan? Entonces, la idea básicamente del power gating es poner transistores que controlen, llamémoslo, o que permitan controlar la alimentación que reciben ciertos bloques lógicos. Por ejemplo, se pueden apagar unidades de punto flotante, en el cual si ustedes no están trabajando con punto flotante en un determinado momento, dicen, chao, lo apago y tengo mis unidades funcionales que trabajaban con punto flotante, están apagadas y no consumen energía. Lo que es importante de ver esto es que en general los que se les aplica la técnica de power gating son bloques que son combinacionales, o sea, no se las aplica a los registros. ¿Por qué? Porque si le aplicamos a los registros usualmente almacenan valores, si le quitamos la alimentación, deja de almacenar el valor. Entonces, no es una técnica eh, para aplicar en general con el registro, sino con bloques más combinacionales. La idea es que los transistores nuevos controlan la alimentación, bajan muchísimo el consumo estático, pero los transistores, por supuesto, agregan retardo y agregan área. Eh, hay que agregar más transistores, agregan un poquito más de área donde antes no existía. Después, como a medida que fue evolucionando la idea, se la suele usar también con bloques de caché. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo va a apagar un bloque de caché si tiene datos? Y bueno, justamente, ¿no? Si tiene datos, no se lo apaga. Pero como parte del estado del caché era saber si estaba, ¿se acuerdan que había un bit de validez? Si estaba activo o no. Entonces, hay cachés más nuevos que pueden apagar un determinado bloque, pueden apagar una determinada vía, eventualmente, para bajar el consumo. Fíjense cómo se va complejizando todas las cuestiones. E inclusive después, procesadores modernos pueden apagar núcleos completos. Entonces dicen, che, estamos en modo bajo consumo, el usuario no está haciendo nada, lo que podemos hacer es apaguemos bloques con núcleos completos y nos pongamos en modo realmente de bajo consumo.
¿Se entiende la idea de Power Gating? Les voy más o menos contando. Ahora, el problema de Power Gating, lo que tenía, está bien que pone un poco de retardo, está bien que pone un poco de área, pero baja bastante el consumo. El problema principal es que no podía ser usado con registros y con partes de bloque, o con circuitos secuenciales. ¿Por qué? Porque la idea es que esos almacenan valores. Entonces, para esos circuitos existe lo que se conoce como el clock gating, que lo que se hace es, por supuesto, basado en estudios que demostraron que un gran consumo se hace en los latches, en los registros, pero sin embargo, la mayoría de las veces estos latches no cambian el valor con la llegada del nuevo pulso del reloj. O sea, cambiaba bastante, se actualizaba bastante el clock por la frecuencia, pero en general los registros mantenían el valor, o muchas veces no cambiaban el valor. Entonces han dicho, che, ¿qué pasa si aplicamos esta técnica de gating, de enmascarado, a la señal de clock? Entonces propusieron enmascarar la señal de clock de los registros, de manera tal que no les llegue el clock si es que no tienen una señal de habilitación. La misma idea de manejar la alimentación a los circuitos combinacionales es manejar el clock a los circuitos secuenciales. Entonces de esa manera pueden habilitar y deshabilitar la llegada del clock y no tocan la alimentación de este tipo de circuitos. Por supuesto, agrega compuertas. Estos ya no son transistores, son compuertas. Son a la larga un poco más de transistores. Consumen energía, consumen área, agregan retardos, pero en general se ve que esto me permite un ahorro del 8% de energía cuando está activo y un 35% de energía en modo bajo consumo. O sea que son técnicas que, eh, por supuesto, agregar transistores era barato, era fácil, entonces son técnicas totalmente incorporadas en procesadores modernos. Power gating para circuitos combinacionales principalmente, clock gating para circuitos secuenciales donde no le podemos quitar la alimentación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Me siguen hasta acá? Ahora sí le damos con el gusto a Matienzo y hacemos un recreito. No sé si es que Matienzo está de acuerdo, por supuesto. ¿Qué nos dice Benjamín? Estamos esperando en el chat. Él para mí que ya se fue, o sea, se fue, dijo, no, yo me voy al baño, voy a preparar un café, por eso no responde ahora. Claro, se dio un auto recreo, es total, el tipo sigue hablando, queda grabado, después lo veo. Ahí está Matías, sí, sí está con el teléfono. Bueno, hagamos un recreo, ¿les parece? 10 minutitos, son las 9:10 hasta las 9:20. Yo voy a dejar la presentación un segundito y nos vemos en 9 minutitos.
voy avisando que yo ya estoy volviendo, por si alguno quiere empezar con alguna pregunta, no entendió algo del escalado dinámico de frecuencia o de tensión, o no entiende algunas cosas con las técnicas de gating, o está enojado con Otamendi y Foyt, o alguna de todas esas cosas por el estilo. Ya estamos volviendo. ¿Alguien me acompaña o estoy solo, hablando frente a una cámara? Bien, Gonzalo está, Santiago también. Uh, Todavía no logro despertarme del todo. Hoy creo que no está Valentina. Nos abandonó Valentina hoy. Hay dos Santiago, falta uno. Falta un Benjamín también. Bueno, arrancamos de vuelta. Sí, puede ser que tienen miedo. Vamos retomando un poco con lo que es el cronograma, que es simple. No sé si ustedes tendrán algo para preguntar o acotar, pero la idea es que hoy terminamos con el tema 15. Ya saben que hoy a las 13 rinden el práctico 5, que son temas 11 y 12. No sé si vieron, supongo que ya se enteraron que ya se publicó el práctico 6. El práctico 6 abarca los temas 13, 14 y 15. Es un práctico, creo, un poco más accesible que el anterior. Prácticos 4 y 5 para mí son los más duros, para mí. Eh, el práctico 6, se rinde la semana que viene. Y nosotros el viernes empezaríamos con tema 16 y lo continuaríamos el lunes. Ustedes ya me dijeron que el martes rinden inteligencia artificial y no hay ningún otro examen
en vista, ¿no? Por lo pronto. Ah, tienen algo de ingeniería de software, pero no saben cuándo. Pues, pues ya saben. Perdón. Ah, el lunes era un TP de proporciones bíblicas. Bueno, lo último que habíamos visto son las dos técnicas de gating. Habíamos visto la de power gating para cortarles la alimentación o controlarles la alimentación a los circuitos combinacionales. Y hemos visto la técnica de clock gating para controlarles la llegada del clock a los circuitos secuenciales. Ahora, con los clocks también resulta que hay otra cuestión que se suele usar bastante, que son lo que se conocen como mallas resonantes. ¿Por qué? Normalmente en un circuito complejo, como los de los procesadores de hoy en día, el clock se distribuye por todo el chip en una estructura tipo árbol. Y esa estructura tipo árbol, en realidad no es necesariamente un árbol, pero va haciendo que haya retardos variables, porque el clock desde donde se genera no llega exactamente al mismo lugar a todos los lugares donde quiere ir. ¿Por qué? Porque los caminos son distintos, tienen retardos de propagación. Esos retardos de propagación se conocen como skew. Ahora, resulta que toda la red y todas las cuestiones de todos los transistores que están, digamos, los cables, generan las capacitancias que ya vimos, digamos, de que es no parásita, sino la intrínseca de todo lo que es la circuitería, la capacitancia de carga. Entonces lo que a algunos se le ocurre es, che, ¿qué pasa si a esa capacitancia que es generada, digamos, naturalmente, le incorporamos una bobina a propósito y hacemos que una bobina puesta específicamente para que resuene a la frecuencia que nosotros queremos? Entonces, en realidad lo que hacen es un circuito LC, que es un circuito tanque, calculo que a esta altura del partido lo han visto en algún momento, y es un circuito resonador, o sea, que genera automáticamente una frecuencia determinada. Entonces, se aprovecha la capacitancia intrínseca, digamos, que tienen ya los cables y los circuitos, se les agrega una bobina y se hace que no es o sea, un resonador, pero es pasivo, o sea, no es que va a estar permanentemente dando el clock, sino que ayuda a que el clock pueda llegar, digamos, sin tanto retardo a todos los lugares y que no sea necesario tanta potencia y tanta energía para darle impulso, digamos, a la señal de clock para que llegue a todas partes al mismo tiempo. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera se reduce el skew, se reduce el consumo de energía por tener componentes pasivos y se hace que toda la red de distribución del clock consuma menos energía y a la larga eso nos permite ahorrar también un 5, un 8% de consumo de energía, que son todas cositas que van sumando. Y el costo que tiene eso es simplemente agregar un poco más de área, que es un poco más de unas bobinitas, digamos, en silicio para agregar a toda la circuitería. ¿Estamos? Después, la última técnica que les voy a contar, que es larga, no es tan difícil, pero es importante, es la de que se empieza a usar procesadores heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto de procesadores heterogéneos? Es una técnica primero que empezó por ARM en 2011 y la bautizó como la técnica Big.Little, o sea, un grande y un chiquito, e inclusive con esa terminología, Big en minúsculas y Little todo en mayúsculas. Ese es el nombre marketinero que la gente de ARM decidió ponerle a esta técnica. ¿Cuál es la idea? Partían de la base de que estábamos todos utilizando ya procesadores multicore.
sea, tenemos dos núcleos, pero dos núcleos, cuatro núcleos, supongamos inicialmente tenemos dos núcleos, pero la clave de todos los procesadores multicore hasta ese momento, hasta el 2011 por ahí, eran que eran todos los procesadores, todos los núcleos eran iguales. O sea, yo dividía mi tarea en dos núcleos iguales. Y lo que dice Aaron dice, pero ¿por qué tienen que ser los dos núcleos iguales? ¿Se podrá hacer que sean dos núcleos distintos? Que haya un núcleo grande que se lo utilice para mayor performance y un núcleo pequeño para cuando no se requiera mayor performance y se pueda hacer, se requiera un menor consumo de energía. Entonces empezaron a investigar con estas técnicas, las sacaron en ese año, en el 2011, con esos dos núcleos, uno grande y uno mucho más pequeño. Lo importante, lo importante y la clave para que esto funcione es que esos dos núcleos tienen que ser implementaciones diferentes del mismo ISA. O sea, tienen que tener exactamente el mismo ISA. No era que eran un procesador más grande y otro procesador distinto, totalmente distinto, más chico. No, tenían que ser exactamente el mismo ISA, la misma arquitectura del set de instrucciones, para eventualmente poder migrar los códigos entre uno y el otro. Y ustedes ya han visto que se pueden hacer implementaciones diferentes del mismo ISA. Entonces la idea era que había una implementación sencilla, con un procesador, por ejemplo, con pocas etapas en el pipeline, que sea con ejecución en orden y de cosas demás, y un procesador más grande con super pipelining, ejecución fuera de orden, etcétera, 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 para hacerlo de mayor performance. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se va entendiendo un poco la idea? Entonces, inicialmente cuando arrancó la gente de Apple con esto, tenían un procesador que era A15, que era el procesador de mayor performance, y un A7 era el procesador de menor performance y por ende de menor consumo de energía. Hoy más o menos se utilizan versiones de procesadores mucho más avanzados, pero por ejemplo puede ser con un procesador con un Cortex A76 y un Cortex A53. Siempre es la idea que no son iguales, sino que uno es más grande que el otro. Entonces, si la aplicación no necesita performance por algún motivo, o sea, tan bajo consumo, lo que sea, se usa el núcleo pequeño. Y cuando se necesita performance, se migra la aplicación, se la pasa al núcleo más grande y se empieza a ejecutar toda la aplicación en el núcleo más grande, en el núcleo big. Lo importante es que nunca, o en realidad casi nunca, se utilizan ambos núcleos al mismo tiempo. Siempre está o uno o el otro. No hay paralelismo entre ambos núcleos, no hay delegación de tareas, simplemente es o ejecuto uno o ejecuto el otro. Eso era algo importante de Big.Little. Y la idea es que se está monitoreando permanentemente la carga de trabajo para mover la ejecución de un procesador a otro. Ese movimiento, esa migración, tiene un costo. En ese caso el costo es un costo en tiempo. Va a demorar una determinada cantidad de ciclos de reloj, que pueden ser entre 30.000 y 50.000 ciclos. O sea, son muchas instrucciones que tienen que ver con el sistema operativo y demás. Entonces, va a demorar muchos ciclos. Entonces hay que ver si vale la pena realmente gastar 50.000 ciclos en cambiar de micro o nos quedamos en el que estamos. ¿Se entiende? Se supone que la mejora tiene que ser mucho mayor que ese gasto. Digo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se entiende? Ojo que cuando mueven, no solamente se mueven las aplicaciones de usuarios, sino que se mueve el sistema operativo, se mueve todo. O sea, todo lo que se estaba ejecutando en un procesador se pasa a ejecutar en el otro. Si se estaba ejecutando en el pequeño, se pasa a ejecutar en el procesador mayor. Se mueve todo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos lo que es una gráfica en la cual se puede apreciar
el consumo de energía en función de la performance, una gráfica estimada, por supuesto no es tan así, para lo que es la primera generación de procesadores Big.Little de ARM, en las cuales teníamos, fíjense, este dibujito era el procesador del Cortex A7, esta era la gráfica de eh, eh, consumo de energía en función de la performance para el procesador A15, para el procesador Big. Entonces, lo importante es que ven que hay dos líneas en las cuales en general no se solapan, o no se solapaban, digamos. O sea, acá hay puntos de performance en los cuales si hay, se puede elegir trabajar en uno o en el otro. La idea es que si estamos en modo bajo consumo, estamos con poco consumo, estamos usando generalmente el procesador, eh, el pequeño. Eventualmente, si empieza a aumentar los requerimientos de performance, el procesador pequeño sigue funcionando hasta que llega un punto en el cual ya no puede aumentar más la performance del procesador chico. Entonces lo que se hace es, se hace el salto al procesador más grande. Ese procesador más grande consume más energía, a pesar de tener la misma performance, pero nos permite que si necesitamos más performance, puede seguir aumentando la performance y obviamente aumentando también el consumo de energía. Y también se puede mover obviamente en sentido contrario. Esta técnica de los procesadores heterogéneos a la larga es como una variante o una extensión de la técnica de escalado dinámico en frecuencia y en tensión. O sea, apunta a lo mismo, pero en vez de tener dentro de un núcleo, lo tiene de núcleos diferentes. O sea, por más que tenga cada núcleo su propio escalado en técnica, en tensión y en frecuencia, es como que hay un escalado dinámico en procesador, si lo quieren ver así. Un escalado dinámico en núcleo. Pero no le llamaron escalado dinámico de núcleo, sino que le llamaron Big.Little. Y es mucho más marketinero. ¿Pero se entiende la idea? Esta idea, como les trajo, ojo, esta idea se empezó a usar ARM, empezó a utilizar en sus celulares y vio que realmente funciona muy bien. Entonces sacaron una nueva versión que ya le cambiaron el nombre para que sea más marketinero, se llama Dynamic, con la IQ, no sé por qué exactamente la I y la Q, pero es la evolución de Big.Little. Le sigue llamando Big y sigue llamando Little a los núcleos. La diferencia que tiene es que ya no tienen dos núcleos, o sea, no tienen un núcleo Big y un núcleo Little, sino que ya lo extendieron a la configuración Big.Little para ser usado en hasta 8 núcleos. Y creo que no sé si en la última versión, que ya es más de este año, el año pasado, no sé si hasta más núcleos también, pero por lo menos hasta 8 núcleos. Y la otra idea clave también, no solamente la extendieron, sino que le otorgaron flexibilidad a la hora de hacer combinaciones. ¿A qué me refiero con flexibilidad? Que se puede elegir prácticamente cualquier combinación de núcleos grandes y núcleos chicos. Por ejemplo, pueden tener un núcleo grande y 3 chicos, en ese caso tienen 4 núcleos. Se puede hacer 6 núcleos con 2 grandes y 4 chicos. Se puede hacer 8 núcleos con un grande y 7 chicos. O se pueden tener hasta inclusive configuraciones de 8 núcleos, todos chicos, en lo que sería 0 más 8, 0 grandes y 8 chicos, en los cuales ahí serían todos núcleos iguales. Estamos que es lo de los procesadores heterogéneos, perdón, homogéneos como eran antes. Lo importante de este es que este ya Dynamic de ARM es mucho más flexible. Entonces, si ustedes quieren tener procesadores homogéneos, lo pueden tener. Si quieren poner 8 grandes, lo pueden poner los 8 grandes. Quizá no sea conveniente. ¿Está? Entonces, esta flexibilidad les permite, como dice ahí, una mejor adaptación a la tarea que se busca realizar. Entonces ya acá los tipos dijeron,
qué tipo de tarea queremos hacer. Entonces, tratando de ver bien cuál es la tarea que queremos realizar, se puso a ver cuál es la mejor combinación de núcleos para poder realizar esa tarea. Y acá se encontraron con cosas curiosas. Por ejemplo, que a veces, en algunas aplicaciones, era mejor tener una combinación de un núcleo grande y tres núcleos chicos, tenían mejor performance que, por ejemplo, 8 núcleos chicos, a pesar de que uno eran 8 núcleos y otro eran 4 núcleos. ¿Estamos? Entonces, esto ustedes dicen, bueno, pero ¿dónde se ve estas cosas y cómo estas son cosas teóricas que me cuenta el profesor? Un ejemplo clarísimo de todas estas técnicas de ARM, de Dynamic, está en los celulares. Y por ejemplo, algo que a mí me encanta tomarlo como ejemplo, la cantidad de variantes de los celulares Samsung que existen en el mercado. Que hay los celulares de línea A, J, S, y dentro de las mismas líneas hay A1, A2, A3, después están los A2, 1, A3, 2, y hay 80 Samsung J2A, J2P, hay 80.000 variantes de todos los celulares, y lo que hacen son este tipo de cosas. Se van cambiando. Uno dice, pero yo tengo mi procesador, mi celular tiene 4 núcleos. Y el mío también. Pero a uno le anda mucho mejor el celular que el otro. No sé si se han dado cuenta, digamos. Y son los dos Samsung, son iguales, pero hay uno que anda mejor. Porque tienen este tipo de cosas. O sea, por más que tengan la misma cantidad de núcleos, o hay uno que tenga menos núcleos que otro, son mejores núcleos. Y son distintos núcleos. Entonces ya no nos alcanza con saber, o no es una buena métrica decir, mi procesador, un procesador de 8 núcleos va a andar mejor que uno de 4 núcleos, sino que depende cuáles son esos núcleos. O uno de 4 núcleos va a andar siempre mejor que uno de 2 núcleos. Depende de cuáles son esos núcleos. ¿Se entiende un poco a lo que apunto con todo esto? Seguramente a ustedes les debe haber pasado con algunos compañeros o con algunos, porque todos tienen celulares. Entonces, alguno tendrá alguno de alta gama, alguno tendrá, todos navegaremos en una gran cosa entre gama media y gama baja, según el presupuesto, pero esto es muy, muy típico en celulares, este tipo de cosas. Y la idea es que se busca tener así no solamente la combinación que dé mejor performance, sino la combinación que dé una mejor performance por watt, porque la duración de la batería siempre es crítica para los celulares. Ahora, sobre este tema también vamos a hablar un poco más en el tema siguiente, para ver realmente también cómo conviene esto de dividir las tareas y cómo es posible que algunas sean mejores con 1 más 3, se ejecuten mejor con menos núcleos y otras se ejecutan mejor con más núcleos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como para darles algunos ejemplos de procesadores heterogéneos, hay un chip que es el Exynos 9820 de Samsung del 2019, es uno que lo veníamos manejando en las clases, creo que es el del Samsung S10, o sea, ya es un celular de alta gama, pero que de hace un par de años. Es un procesador ese que tenía 8 núcleos, pero de esos 8 núcleos eran 2 núcleos M4 específicos, eh, hechos a medida. Esos trabajan en realidad a 2,73 GHz, eran dos núcleos grandes. Además tenía dos Cortex A75, que trabajando a otros a 2,31 GHz, esos también son núcleos grandes. Y después tenía 4 núcleos Cortex A55, que trabajaban a 1,95 GHz. Esos eran los núcleos chicos. Entonces fíjense que en este caso tenía 8 núcleos en una configuración big.little con
4 núcleos grandes y 4 núcleos chicos, o sea, era una 4 más 4. En realidad era la Dynamic, pero se lo sigue llamando 4 big y 4 little. ¿Está? Nótese que no solamente está la configuración big.little, sino también tiene múltiples frecuencias. O sea, todo el chip era uno solo, ¿no? El Exynos, era un solo procesador con 8 núcleos. Y cada núcleo trabajaba, eran totalmente heterogéneos, con distinto tamaño, distinta arquitectura, distinta frecuencia, pero sí tenían todos el mismo ISA. Eso es lo importante. Intel, por ejemplo, comenzó a usar este tipo de configuración varios años después, en 2018, y solamente en algunos de sus micros. O sea, que son algunos micros para notebooks. No tienen en toda la línea de Intel, no tienen este coso. ¿Por qué? Porque lo quería usar, pero no podía, y era por una cuestión de que Windows, ya era una cuestión de software, no ofrecía soporte para este tipo de procesadores. Recién Windows empezó a dar, más o menos en 2018, 2019, empezó a ofrecer soporte para este tipo de procesadores, y empezó a sacar Intel para algunas notebooks. AMD, por ejemplo, no tiene soporte para este tipo de procesadores. AMD todavía no, todos sus núcleos son homogéneos. Y ARM lo tiene y lo maneja porque tiene otro sistema operativo que es Android. Está principalmente basado en Android y basado en iOS. No reniegan con Windows en este caso. Y Apple, también como para darles otro ejemplo, en el procesador que sacaron el año pasado, el procesador M1 para sus computadoras de notebooks y computadoras de escritorio, tienen 4 núcleos de alta performance, que ellos le llaman Firestorm, y 4 núcleos de bajo consumo, que son los Ice Storm. En este caso le ponen fuego y hielo, ya que son términos que estuvieron de moda en los últimos 10 años. Pero también ARM, a lo que voy es que tiene esa configuración, o sea, Apple tiene la configuración de ARM, de Big.Little o de Dynamic, ya que es la de que tiene 8 núcleos 4 más 4. ¿Se entiende hasta acá los ejemplos? ¿Hay alguna pregunta en el chat de Santiago que me dice, en ese caso, ¿cuándo sabemos, en el caso de los celulares, cuándo sabemos cuando vamos a comprar si me conviene un celular o el otro? Bueno, por un lado, estaría bueno que, ya que tenés una mirada más ingenieril, no solamente te quedes con las especificaciones de cuántos núcleos tiene, sino que vayas a ver qué núcleos tiene. O sea, para ver, hay un montón de páginas que te dicen, tiene tantos núcleos, por ejemplo, acá tenés tantos núcleos A75, tantos A55, y te va diciendo cuáles son los núcleos. Entonces, en base a eso, vos podés comparar entre las distintas alternativas cuántos son grandes, cuántos son más chicos y cuánto va a tener. Y después, lamentablemente hay otros dos factores. No te dice en el chat que no diga depende. No voy a decir, voy a tratar de no decir depende, pero la realidad es mucho, no voy a decir depende, pero tiene que ver con para qué lo vas a usar el teléfono y además qué expectativas tenés vos para el teléfono. O sea, si vos querés, por ejemplo, decir, no, a mí me interesa mucho y es fundamental la duración de la batería. Bueno, entonces, fíjate uno que, eh, que pueda tener una duración de batería mayor. O vos decís, no, yo lo voy a usar todo el día porque quiero jugar al Fortnite en el teléfono, cosa que se puede. Pero si vos vas a jugar al Fortnite en el teléfono, necesitas un teléfono que, que realmente sea, que pueda correr Fortnite y que pueda correr bien Fortnite, porque si no, no tiene gracia. Entonces depende para qué lo vas a usar. Dije depende, pero no queda otra. Y la otra también depende del presupuesto. Entonces cuando vos ya tenés acotado para qué lo vas a usar, tenés acotado un cierto rango de precio, bueno, ahí entra y compara en base a especificaciones técnicas qué es lo que te conviene. Pero el principal limitante es precio
o cuestiones, qué sé yo, necesitas una pantalla más grande, o necesitas un conector especial, o necesitas una funcionalidad específica. Pero si no, hay un montón de páginas que te dan detalles más técnicos y te dicen cuáles son los micros que tiene, cuáles son los núcleos que tiene cada micro. Claro, ahí en el chat un Santiago lo bardea al otro diciendo, ya te olvidaste del primer parcial, tenés que hacer benchmarking. Exactamente. Y la verdad que la respuesta sí es depende, pero la florea un poco más, digamos. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la técnica de procesadores heterogéneos, por lo menos? Ahí, por ejemplo, podemos ver las curvas de variación de la tensión, variación de la frecuencia, que son muy parecidas a la que vimos anteriormente antes era, acá en el eje de la Y era consumo de energía, era power, y acá era performance. Pero fíjense que la idea es más o menos la misma. Acá tenemos tensión, tenemos frecuencia, este es para el mismo procesador que les conté recién, para los distintos núcleos, como vemos que hay uno que puede llegar a ciertos niveles de frecuencia y si queremos más performance tenemos que pasar a otro núcleo y si queremos más performance tenemos que pasar al otro núcleo. ¿Estamos? Porque no todos los núcleos llegan a la misma frecuencia y no todos tienen la misma performance. Si acá en realidad está graficado solamente frecuencia y tensión, pero es similar la gráfica para power en función de performance. Y vemos acá cómo se hace también los puntitos, esos que tienen marcado las gráficas, son los escalones que yo le conté que no es que sea continuo, sino que es escalonado la variación de frecuencia y tensión en los distintos micros. Entonces, en resumen, y para ir cerrando ya casi, los procesadores actuales tienen varios núcleos. Esos núcleos, cada núcleo trabaja con su propio nivel de frecuencia, su propio nivel de tensión. O sea, no hay ni siquiera, o sea, cuando ustedes compran un procesador de AMD de 3.6 GHz, eso de 3.6 GHz lamentablemente es un número que le ponen en la caja para que ustedes crean que están comprando algo, para que los vendedores que venden esto traten de decir y conocer un poco lo que están haciendo, pero en realidad no es la realidad. O sea, los micros bajan a cualquier frecuencia, a cualquier tensión, y cada núcleo independiente, o sea, más o menos cualquier cosa. Eso se ajusta dinámicamente mediante escalado dinámico en tensión y frecuencia. Lo importante que sí es llamativo es que en general no todos los núcleos trabajan a la frecuencia máxima al mismo tiempo. En general los procesadores suelen tener limitaciones en cuanto a la potencia máxima que pueden disipar y eso hace que si hay algún núcleo trabajando a la máxima frecuencia, los otros núcleos trabajan a menos frecuencia. O si hay, por ejemplo, dos núcleos trabajando a máxima frecuencia, los otros núcleos trabajan a menor frecuencia. O sea, depende del micro, cada micro también tiene unas tablitas en las cuales le dicen cuántos núcleos pueden estar trabajando a su frecuencia máxima simultáneamente. Y eso lleva a que, por ejemplo, siempre la limitación es el consumo máximo de energía. La idea es no pasarse de cierto consumo de energía. Y eso llevó que, por ejemplo, ahí hay una noticia en la cual fíjense que una noticia del 2019, en la cual Intel sacó ese procesador, el i9 9900KS edición especial, o sea, un micro que no sé qué precio puede llegar a tener si se vende acá en Argentina, que era el primer procesador que tenía 5 GHz de frecuencia, pero no solamente eso, sino que podía hacer que tenga 5 GHz en todos los núcleos todo el tiempo. O sea, podía hacer que todos los núcleos estén trabajando a máxima frecuencia
todo el tiempo y que esa máxima frecuencia sea de 5 GHz. Eso es algo que no es fácil de conseguir. Intel fue el primero que lo hizo con ese procesador. No está muy claro a qué límite de consumo de energía, pero lo hizo. O sea, marcó ese hito por lo menos. Digamos. Entonces, no solamente que tengan más núcleos y no solamente que tengan más frecuencia, ustedes en los micros, va a implicar que estén todos los núcleos trabajando a máxima frecuencia todo el tiempo. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las técnicas que vimos? Ah, claro, y además, Edet corta la luz, como dice Santiago en el chat. ¿Cuáles son las técnicas de reducción de consumo que vimos? Mejorar el proceso de fabricación, adaptar el proceso de fabricación al producto, usar múltiples núcleos, cada uno de esos con menor frecuencia y menor tensión, manejar múltiples niveles de tensión en el mismo chip, hacer el escalado dinámico de tensión y frecuencia, apagar bloques lógicos principalmente combinacionales cuando no se usen mediante power gating, aplicar el clock gating para enmascarar el clock en los circuitos secuenciales, mallas de clock resonantes, alternar el uso de núcleos heterogéneos en configuraciones big.little. Todo esto lleva, como siempre, yo les dije lo que es el cambio de paradigma, que es que el aumento de transistores se destinaba a mejorar la performance y ahora ya no se busca solamente, ahora de hace varios años, no se busca performance, sino que se busca performance por watt. Esa es la conclusión más importante de todas las técnicas o el uso de todas las técnicas que les vengo comentando yo. La idea es no solamente poner más transistores, sino tratar de utilizar mejor esos transistores. Entonces, si una parte de los transistores no se usa, la apaguemos, si se puede. Antes se buscaba que un único procesador sea cada vez más potente, ahora se busca obtener la misma performance mediante varios procesadores más pequeños trabajando juntos. Y eso, la idea es adaptarse también a diferentes perfiles de tareas. Entonces tenemos núcleos, los heterogéneos. A veces conviene tener menos núcleos, pero de distinta manera. Y es todo este cambio de tener muchos procesadores simples trabajando juntos, fue un cambio parecido al que les comentaba yo de tener procesadores complejos a los procesadores RISC que eran más simples, que ejecutaban instrucciones simples. Entonces, antes, fíjense que los procesadores también tenían una única frecuencia, una única tensión, ahora manejan un montón de valores distintos y los escalan a su vez de manera dinámica. O sea, hay un pedazo del micro que se encarga de otro bloquecito, digamos, así como antes había un núcleo, hay otro núcleo encargado de monitorear a los demás núcleos y ver qué es lo que están haciendo y encargarse de hacer este tipo de cambios y escalados y demás. Todo esto de cómo podemos hacer para que varios procesadores tengan la misma performance es lo que vamos a ver el tema siguiente. Acá siempre las diapositivas de agradecimiento y con eso se acabó la presentación y se acabó el tema 15. ¿Les queda alguna pregunta, algún tema que no entendieron bien? Veo que varios abandonaron en el camino. Parece que estuvo aburrida la clase de hoy. No sé. Después veré. Bueno, ninguna pregunta, ningún comentario. Entonces no me queda más que despedirme. Que les vaya bien. Suerte en la evaluación de mediodía. Ojalá aprueben todos y nosotros nos volvemos a ver el viernes a las 8. Espero. Bueno, adiós. Hasta luego. Corto la grabación.